objeto y método en el derecho internacional privado, que es un trabajo que siempre todos los docentes lo recomendamos su lectura. Yo este año no se los dije de entrada porque es un trabajo que de repente requiere previamente haber pasado por Fresnedo y haber pasado por la clase para, para estar un poquito más metido en lo que es la terminología y demás. Capaz que leído de entrada puede resultar un poco difícil, pero por ahí el doctor Taliche justamente habla de que los métodos dependen de la internacionalidad de las relaciones y también dependen de la mayor o menor comunidad de principios que existan entre los estados que elaboran las normas, ¿no? Eh, es mucho más fácil, y por eso también existen más tratados, con estados con los que tenemos mayores vínculos, ¿sí? Mayores vínculos jurídicos, y también una mayor comunidad de idiosincrasia jurídica, ¿no? Como la Argentina, póngale ustedes, o sin llegar a tanto tal vez, pero con los países de la región, que de repente con otros países con otra cultura subyacente, ¿no? Eh, puede ser más difícil alcanzar normas en común. Y ni les digo alcanzar normas materiales, ¿no? En común. Entonces, ahí va a ser más difícil conseguir soluciones comunes de carácter material o directo, o sea, soluciones que directamente resuelvan el problema que nos plantea la relación privada. Y sin embargo, va a ser, en el caso de que podamos tener normas en común, va a ser menos arduo llegar a una solución de tipo conflictualista, ¿no? Entonces, todo esto es necesario para regular a la relación privada internacional. ¿Alguna pregunta sobre esto o comentario? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es la relación privada internacional? Porque si este es el objeto y de esto nos vamos a ocupar eh, durante todo el curso, o sea, durante todo el curso vamos a estar hablando de relaciones privadas internacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la caracteriza a esta relación privada internacional? Es una relación jurídica, o sea que le interesa, van a ser situaciones que le interesan al derecho, son relaciones privadas, y algo de esto ya dijimos antes, o sea, una relación privada, en principio uno tiende a pensar que es una relación que se entabla entre sujetos del derecho privado. Y sí, es verdad, esto es así, entre sujetos del derecho privado, sean personas físicas o personas jurídicas. Vieron que todos los ejemplos de los que hemos estado conversando en este... Sí, sí, Sharon, ahora voy a eso. En principio hablamos de personas físicas o jurídicas, eh, y los ejemplos que hemos puesto, de los que hemos hablado de contratos entre dos sujetos, entre dos personas físicas, o llegamos a hablar de el funcionamiento de una persona jurídica, de una sociedad comercial que se constituye en un estado y luego pretende establecer una sucursal en otro estado, ¿sí? Eh, ahí hay una actuación de un sujeto del derecho privado, persona jurídica, que le interesa al derecho internacional privado, ¿no? Eh, también vamos a tener situaciones en las que tengamos personas físicas y jurídicas, ¿no? Cuando una persona física contrata, por ejemplo, con una persona jurídica. Entonces, fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar van a ser situaciones de la vida que le interesan al derecho y que involucran a sujetos del derecho privado. Pero
también dijimos que el Estado puede meterse en este tipo de relaciones, porque el Estado a veces actúa como un sujeto de derecho privado, ¿sí? No nos interesa a nosotros, en nuestra disciplina, cuando el Estado actúa como un sujeto del derecho internacional, ¿no? En sus vínculos con otros estados o con organismos internacionales. Ahí no nos va a interesar. Pero cuando el Estado o un organismo internacional incluso actúa como sujeto de derecho privado, cuando actúa, como ponían acá el ejemplo, adquiriendo un bien para sede de su embajada, ¿sí? Que de hecho esto no hay muchas embajadas que sean propiedad del Estado uruguayo, o sea, muchas embajadas nuestras en el exterior que sean propiedad del Estado uruguayo, pero hay algunas, como en la Argentina, por ejemplo, que son propiedad del Estado uruguayo. Eh, Cuando ocurre esto, o cuando el Estado arrienda, ¿sí? Cuando se alquila una sede para la embajada, ahí el Estado no está actuando, haciendo valer su poder de imperio, su soberanía, ¿no? Como cuando actúa ante otros estados o con otros estados, sino que actúa como un particular. Y lo mismo pasa con los organismos internacionales, ¿no? Que son personas jurídicas del derecho internacional, no están actuando eh, en s- de la misma manera que actúan como cuando ejercen o como cuando manifiestan su vínculo con los estados que los conforman. Cuando los organismos internacionales, los estados, arriendan, compran bienes, están actuando como sujetos de derecho privado. Y esa forma de actuar de esos sujetos sí le interesa al derecho internacional privado, porque entran en una relación privada internacional, entran en un vínculo privado internacional que al derecho internacional privado le interesa. Nosotros vamos a ver cuando en determinado momento del curso vamos a estudiar la actuación del Estado, o sea, cómo actúa el Estado en las relaciones privadas internacionales. ¿Cómo actúan los organismos internacionales en las relaciones internacionales? ¿Pueden hacer lo que quieran? ¿Pueden hacer cualquier cosa? Vamos a ver que los estados, los organismos, pueden tener determinados límites para actuar, ¿sí? Pero el derecho internacional privado entonces se interesa por esas formas de actuar de estas personas jurídicas que no son personas jurídicas privadas por naturaleza, tienen otra naturaleza, pero esto no las hace quedar excluidas per se del derecho internacional privado. Cuando actúan como sujetos de derecho privado, al derecho internacional privado le interesa mirar esa actuación. Cuando se involucran con sujetos del derecho privado, al derecho internacional privado, esos vínculos que entablan estas personas jurídicas le interesan. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos que es una relación jurídica, es una relación privada y es una relación internacional. Y ustedes mismos hablaron en las primeras clases de cuándo una relación era internacional, ¿no? Estuvimos conversando de esto, algo de esto hablamos. ¿Y qué dijimos sobre esto? ¿Cuándo una relación privada es internacional? A ver si recuerdan esto. Cuando tenía un elemento de extranjería que fuera relevante. Ahí está. ¿Quién lo dijo esto? Stephanie.
Stephanie, bien, porque tenía una manito levantada. Ángela, Hola, no sé si se sí, escucha. sí se escucha. Sí, o sea, no, justamente que una relación jurídica en sí, además de tener los elementos comunes, digo, una relación jurídica internacional, además de tener los elementos comunes de una relación jurídica que puede ser interna, como los sujetos, el objeto, la correlatividad entre las obligaciones y los deberes, esta va a tener uno de esos tres componentes que puede ser, que puede tener un elemento de extranjería que sea relevante. Y iba a hacer referencia a lo que dice Talich en el trabajo, profesora, que el objeto del DIP en sí es la relación cuando es una relación jurídica cuando es internacional, pero él habla de que justamente esa internacionalidad de la relación no siempre se da en el mismo momento, porque puede ser en algunas en un momento y en otros en otro avance de la relación. Y eso se lleva también más o menos de la mano con lo que usted había comentado la otra vez en el caso de los contratos, cuando, por ejemplo, es un contrato que se firmó en un país, pero se debe cumplir en otro, y a su vez la garantía capaz que está en otro estado totalmente diferente. Entonces ahí, ante un incumplimiento, ahí sí va a surgir el tema de tener que ir, ay, no sé cómo decir, el reclamo y demás. Como que quería más o menos comentar la idea de Taliche, de que no en todas las relaciones se da en el mismo momento la relevancia de la internacionalidad. No sé si fui medio clara o me Sí, entreveré un sí, poco. sí, sí. Ok, bien, bien. Rubens, Ay, buen día. Sí, buen día. justamente lo mismo que dijo la compañera recién. Me sacó el ejemplo que se había dado con el contrato cuando se judicializa, porque puede nacer nacional y después la ejecución de la misma por razón de la rescisión o porque el bien está en otro lugar, justamente se internacionaliza y pasa a ser relevante para el derecho internacional privado Claro, justamente. Y Talich justamente también decía volviendo un poquito simplemente entre paréntesis, señalaba sí, que la coexistencia de los métodos, la multiplicidad de métodos, lo que se quería es que se diera una forma de obtener una justa solución a cada tema. Entonces, justamente esa convivencia genera esto. La más justa soluciona a un caso, en este caso, ¿no? De una relación jurídica privada internacional. claro, exacto, exactamente. Perfecto. Belén, No, bueno, que hablando de la relación jurídica, Gita hacía una distinción entre tres relaciones jurídicas diferentes. La primera, que era la doméstica, que eso no tenía ningún elemento de extranjería relevante como para que sea objeto del DIP. Después las otras eran, creo que en la última clase hablamos bueno, un poco de esto. Las sí, otras eran las relativamente internacionales, que eran aquellas que nacen siendo nacionales, pero después, o sea, terminan siendo internacionales porque son analizadas desde otro estado. Y después las últimas eran las que eran absolutamente internacionales, que bueno, es el típico caso bueno, nada, eso. claro, esas relaciones absolutamente internacionales de las que hablaba Gita, que comentamos la clase pasada, eran esas relaciones que para él ameritaban utilizar el método sustancialista o las normas directas o materiales, porque eran normas que como ya nacían con múltiples vínculos con distintos estados, ya requerían de una solución expresa para ellas, ¿no? O sea, no que se aplicara la ley de uno de los estados, porque para él la ley de cuando una relación nace con múltiples vínculos con distintos estados, como aquel ejemplo que pusimos de una persona brasileña que se casa o una persona que vive en el Uruguay que se casa con una persona que vive en el Brasil, se casan en la Argentina y tienen su primer domicilio conyugal en el Paraguay. Ya ahí encontramos desde el nacimiento de la relación, desde la constitución del vínculo, un montón de vínculos con distintos estados que para Gita hacían que no pudiera considerarse adecuada la regulación por la ley de uno de ellos, porque es una relación que ya desde su inicio tiene vínculos con un montón de estados. Entonces, en ese caso, decía Gita, la solución más adecuada es la de un derecho elaborado ex profeso para esa relación absolutamente internacional, o sea, para esa relación que desde que nace ya está vinculada con un montón de estados diferentes. Entonces, dijimos que la relación
privada internacional es una relación o sea, cuya internacionalidad está dada por la existencia de un elemento de extranjería relevante. ¿Y cómo sabemos cuándo un elemento de extranjería es relevante? ¿No? Porque lo decimos así muy fácil. Ese elemento de extranjería no es cualquiera. En la primera clase hablamos de que en el Uruguay, por ejemplo, en una relación en la que intervengan dos personas extranjeras, pero que se desarrolle totalmente en el Uruguay, o sea, si en el Uruguay se casan un español y una italiana, esa relación al derecho internacional privado no le interesa. Al derecho internacional privado uruguayo no le interesa. ¿Sí? Porque allí no hay elementos de extranjería relevantes. O sea, quiere decir que la nacionalidad no es un elemento que internacionalice a las relaciones privadas internacionales en el Uruguay. En el Uruguay y en la mayoría de los países de América Latina. ¿Sí? Si esto se planteara en Europa, tal vez sí. Hay muchos países en Europa en donde la nacionalidad es un elemento de extranjería relevante. ¿Ah? Entonces, sí, perdón, Stephanie, quería decir algo. No, justamente eso, que no alcanza con que haya un elemento extranjero, sino que el elemento extranjero tiene que ser relevante para el ordenamiento jurídico en cuestión donde se va a estudiar. Como decía usted, acá en Uruguay la nacionalidad no es relevante, pero puede que en otro país sí. Claro, Entonces ahí exactamente. sí hace que la relación jurídica sea internacional. O lo Exacto. mismo pasa con esas relaciones domésticas que por un factor que es extrajurídico se convierte en internacional, como por ejemplo el tema de una compraventa común, donde por ejemplo, se internacionaliza porque una de las partes tiene bienes en otro país. Y eso Bueno, nace. vamos a ir porque ahí el tema es un poco más complejo. Vamos a, lo del meternos todavía con los actos jurídicos, vamos a dejarlo un poquito ahí para la internacionalización, porque ahí es un poquito más compleja la cosa. ¿Tá? Vamos a ahí esperar un momentito nada más. ¿Tá? Entonces, estamos hablando de elementos de extranjería relevantes. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son los elementos de extranjería relevantes? ¿No? Porque lo decimos, como decía, muy fácilmente, pero ¿cómo sabemos cuáles son los elementos de extranjería relevantes? Sabemos que la nacionalidad no lo es, pero ¿y esto de dónde sale? ¿De dónde sale que la nacionalidad no es un elemento de extranjería relevante? Nosotros esto lo decimos el primer día de clase porque uno tiende, incluso a nosotros mismos nos pasa, a veces, al poner los ejemplos, uno tiende a hablar de un español y un italiano o un argentino. Y esto induce en error, porque la nacionalidad no es un elemento de extranjería relevante. Entonces, nosotros esto lo advertimos en la primera clase justamente para evitar estas situaciones. Pero esto es un poco, nosotros les pedimos a ustedes que nos crean que la nacionalidad no es un elemento de extranjería relevante. Entonces, llegó el momento de plantearnos, ¿no? O sea, ¿cuándo un elemento de extranjería es relevante o por qué un elemento de extranjería es relevante? Porque si ustedes miran el libro de Alfonsín y Fresnedo también hace referencia a esto, si no me falla la memoria, uno puede decir, bueno, yo para hablar de los elementos de extranjería que afectan a una relación privada internacional, puedo valerme de un criterio teórico, ¿no? Y decir, bueno, cuando una relación privada internacional tiene eh, un elemento de extranjería,
es una relación privada internacional. Si yo me valgo de este criterio teórico, cualquier elemento de extranjería internacionaliza la relación, ¿no? Y esto no es así. O sea, no cualquier elemento de extranjería hace que la relación sea interesante para el derecho internacional privado. ¿Ah? Entonces, este criterio teórico, porque en teoría, cualquier dato que me vincule con otro Estado es extranjero, es un elemento de extranjería y me internacionalizaría la relación. Esto ya sabemos que no es así, porque con la nacionalidad por lo menos esto no nos sirve. Entonces yo tengo que recurrir a otro criterio. ¿Sí? Sí, Gabriela, perdón. Buen día, profesora. Yo solo estaba siguiendo la clase y razonando. ¿Se podría decir entonces que ese elemento de extranjería debería ser requisito o de interés para el ordenamiento jurídico que va a actuar o que va a analizar o a entender en el caso? ¿Podríamos decir eso? Sí, es así, es así. Por eso hablamos de un criterio positivo para determinar los elementos de extranjería relevantes. Sí, Carlos. ¿El elemento de extranjería podría ser domicilio? Bueno, un elemento de extranjería relevante para nosotros no es la nacionalidad, sino el domicilio de las personas. Ahora, el domicilio no internacionaliza cualquier relación. Los elementos de extranjería, hay una clasificación de los elementos de extranjería que se hace más bien a los efectos didácticos, ¿no? De recordarlos, de sistematizarlos. Los elementos de extranjería se clasifican en elementos de tipo personal, elementos de tipo real y elementos de carácter conductista. ¿Sí? Esa es una clasificación. Entonces, los elementos de extranjería de tipo personal son justamente elementos de extranjería que internacionalizan relaciones privadas que tienen que ver con las personas. Por ejemplo, la capacidad de las personas. Por ejemplo, el régimen patrimonial del matrimonio. Por ejemplo, las relaciones personales entre los cónyuges. Ustedes no sé si se acuerdan en la clase pasada que creo que era Bruno, hablábamos él había puesto un ejemplo de las capitulaciones matrimoniales, ¿no? Y decía, algunas capitulaciones matrimoniales que se hicieron en el Uruguay pueden servir en la Argentina, porque en la Argentina no hacen capitulaciones, bueno. Y yo le decía que esas capitulaciones hay que analizarlas, se le adelantaba un poquito de lo que vamos a ver más adelante, esas capitulaciones hay que analizarlas a la luz de la ley del primer domicilio conyugal, ¿no? O sea, que allí ustedes ven algún elemento de extranjería relevante. Sí, el domicilio. El domicilio, más concretamente el primer domicilio conyugal, pero el elemento de extranjería es el domicilio. Entonces, para las relaciones que tienen que ver con las personas, o sea, cuyo objeto, o sea, que refieren a las personas, el elemento de extranjería relevante es el domicilio. No la nacionalidad de las personas, sino el domicilio. Un elemento de extranjería que
relevante también en lo que tiene que ver con las personas, que se ha ha ido creciendo su importancia en los últimos tiempos, es, y sobre todo para el caso de los incapaces, de los menores o de las personas mayores incapaces, el estado de la residencia habitual, más que el domicilio, la residencia habitual. Luego vamos a ver la diferencia entre estos dos puntos de conexión, entre estos dos elementos de extranjería, ¿sí? Vamos a ver cómo funcionan, pero vieron que va más o menos por el mismo lado, o sea, el estado donde la persona reside, donde la persona desarrolla su vida. Ese es digamos, es la característica o es lo que le interesa al derecho internacional privado para internacionalizar, perdón, aquellas relaciones que refieren a las personas, ¿sí? Cuyo objeto son las personas. María, Buen día, doctora. hola, ¿qué tal? Disculpe, capaz que digo una burrada. A No, lo que no hay usted se problema, refería, adelante. a lo que usted se refería recién, yo lo entendí como centro de vida, quizá en el caso de los menores, ¿puede Sí, ser? sí, 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 luego vamos a ver cuando estudiemos cuando hagamos referencia a esto, al estudiar ciertas relaciones privadas internacionales, vamos a ver que sí, justamente se define a la residencia habitual como el centro de vida, o sea, como el lugar donde la persona desarrolla su vida de relación, ¿no? Donde tiene sus vínculos, ¿no? Muchas gracias. Eh, sí, es correcto. Marcelo, Buen día, disculpe que estoy un ¿qué poco, tal? poco resfriado. No Es hay problema. decir, por eso cuando existía el apéndice del Código Civil, el artículo 23, 93 y siguientes, creo que Quintín Alfonsín decía que el apéndice en realidad tendría que estar al principio del Código Civil, por lo primero se tiene que fijar en la relación si es internacional y después si no es así, seguir por el derecho uruguayo. Sí, sí. En realidad, países que tienen incorporadas las normas de derecho internacional privado al Código Civil, estas normas están al principio. Nosotros las habíamos puesto en su momento al final para no alterarla, porque como eso pasa en los códigos más nuevos, ¿no? Pero en el nuestro, como las normas de derecho internacional privado se agregaron después de que el código ya En, había sido aprobado, en el año entonces, 1941. claro, fue una ley, ¿no? Que se agregó al Código Civil, o sea, por la cual se agregaron esos artículos al Código Civil. Entonces, para no alterar la numeración del Código Civil, por eso se agregó como un apéndice. Pero en la mayor parte de los países del mundo en que las normas de derecho internacional privado forman parte del Código Civil están al principio. En el Código Civil español, por ejemplo, está al principio. En el Código brasileño están al principio. Sí, es así. Entonces, entre los elementos de extranjería o como elementos de extranjería relevantes para las relaciones de carácter personal o que ponen su foco en las personas, los elementos de extranjería relevantes son el domicilio de las personas o la residencia habitual de las personas, eh, según, ¿no? O sea, la residencia habitual, como les decía, funciona más para las personas incapaces, sean menores o mayores de edad. Después dijimos que había dentro de la clasificación se hablaba también de los elementos de extranjería reales, que como ustedes se imaginarán, son los que tienen que ver con las cosas, ¿no? Y en ese caso, lo que internacionaliza a una relación que tiene que ver con alguna cosa es el lugar de su situación. O sea, depende del lugar donde esté situado el bien,
esa relación le va a interesar al derecho internacional privado. Si el bien está ubicado fuera de nuestro territorio, entonces vamos a tener una relación privada internacional vinculada con ese bien. ¿Sí? Vamos a tener una relación que le va a interesar al derecho internacional privado. ¿Ah? Esto vale para todos los bienes, muebles o inmuebles. ¿Sí? En todo caso, el lugar de situación del bien es el elemento de extranjería relevante en materia de bienes o de cosas. ¿Sí? Y después hablábamos de los elementos de extranjería conductistas. Esos elementos de extranjería conductistas que como sugiere su nombre, tiene que ver con la conducta de las personas, están vinculadas a actos jurídicos. ¿Sí? Están vinculadas a actos jurídicos que las personas llevan a cabo, como casarse, por ejemplo, como contraer matrimonio, como celebrar un contrato, ¿sí? Como constituir una sociedad comercial u otro tipo u otra persona jurídica. Entonces, esos elementos de extranjería están vinculados con esos actos, con ese tipo de actos. Y ahí entran varios tipos de elementos, ¿no? Que pueden internacionalizar a ese vínculo. Como decía hoy Soledad, acá escribía en el chat, el lugar de celebración. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio, nos va a interesar, ¿eh? Los matrimonios que nos interesan son aquellos que se celebraron en otro estado, distinto del nuestro. ¿Sí? El lugar de celebración internacionaliza al matrimonio, al acto, ¿no?, de constitución del vínculo conyugal. El lugar de cumplimiento de un contrato, ¿sí?, donde el contrato se cumple, y esto luego vamos a ver que tiene sus complejidades en el derecho internacional privado, determinar dónde se cumple un contrato, pero el lugar de cumplimiento internacionaliza a un contrato. Si el contrato se cumple en un estado distinto de aquel desde donde lo estamos analizando a ese contrato, entonces ese contrato le va a interesar a nuestro derecho internacional privado. O también puede ser un elemento de extranjería relevante el lugar de constitución de una persona jurídica. Una persona jurídica que se constituye en un estado y luego actúa en otro, porque contrata en otro estado, porque comparece como demandado o como actor en otro estado, ¿sí? O porque establece una sucursal en otro estado, le va a interesar al derecho internacional privado, porque es una persona jurídica que se constituyó en otro estado. ¿Sí? Entonces, eso es un elemento que internacionaliza a la actuación de una persona jurídica. A ver, esto, Sharon, quiero saber si entendí. Si viene de vacaciones a Uruguay un muchacho de 19 años con domicilio en Egipto, nacionalidad de Egipto, la mayoría lo cumplen en Egipto a los 21, quiere comprar un bien inmueble en Uruguay, no podría porque donde vive es menor, claro, porque a la capacidad de ese muchacho que vive en Egipto, no porque sea egipcio, pero que vive en Egipto, se le aplica la ley egipcia, la ley del domicilio. Sí, eso internacionaliza su actuación, ¿sí?, en nuestro país. O sea, hace que su actuación en nuestro país le interese al derecho internacional privado. Lo que tiene que ver con su capacidad, ¿no? Para saber si es capaz o no para celebrar un contrato en nuestro país, hay que consultar un derecho que no es el nuestro. ¿Sí? Tengo a Stephanie, que tenía la mano levantada hace un ratito, y después Daniela. Stephanie. Sí, pregunta esto que estaba hablando usted por último de los contratos, la formación de sociedades y
los juicios, todo eso, tiene que ver con lo que le importa, digamos, al elemento de extranjería, es dónde se ejerce la coercibilidad, ¿puede Bueno, ser? o sea, donde ejerce la coercibilidad. Yo no sé en qué contexto está ese término, pero yo entiendo que esto lo asocio más bien con la jurisdicción, ¿no? O sea, por ejemplo, si el caso de un incumplimiento de contrato se le presenta a un juez, ¿no? A un juez uruguayo, por ejemplo, ese juez se va a tener que plantar ante las normas del derecho internacional privado uruguayas, que son las que él está obligado a aplicar. Entonces, para el juez uruguayo, o sea, el juez uruguayo va a tener que determinar o va a tener que actuar en función de sus elementos de extranjería relevantes. O sea, va a tener que analizar la internacionalidad o no del vínculo que tiene que juzgar a la luz de sus normas de derecho internacional privado, de su derecho internacional privado y por lo tanto de sus elementos de extranjería relevantes. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, un poco sí, lo estaba leyendo como parte del criterio objetivo. ¿Ah? Bien. Bueno, Daniela. Sí, buenos días. Con relación también a este tipo de los diferentes tipos que tenemos de relaciones, ¿verdad? De elementos de extranjería. Puede darse una situación jurídica internacional que tenga ambas, por ejemplo, que pueda tener más de un criterio. Por ejemplo, me imagino yo en un contrato, por ejemplo, un contrato de una sociedad, la conformación de una sociedad comercial, como usted dijo, pertenecería al tipo de conductista, ¿verdad? La elección, ¿verdad? Y en sí, y en la parte de ejecución, por ejemplo, el objeto de ese contrato es adquirir un toro reproductor que está en otro país, ¿verdad? Sí, Entonces, allí tendríamos una combinación de los diferentes criterios de extranjería, ¿no? claro, en una situación, en una determinada situación jurídica pueden confluir varios elementos de extranjería, ¿no? O sea, podemos tener a una persona, a un particular domiciliado en Argentina, ¿sí? Que celebra un contrato con una persona jurídica constituida en Alemania, ¿tá? Y que el cumplimiento de ese contrato el contrato se celebra en el Uruguay, pero el cumplimiento de ese contrato se produzca en el Brasil. Entonces ahí vamos a tener distintos elementos de extranjería que afectan a distintas partes de esa situación. ¿No? O sea, si yo quiero analizar si esa persona, si ese particular tiene capacidad para celebrar ese contrato, yo voy a tener que ir a la ley de su domicilio, a la ley argentina, para saber si esa persona jurídica que contrata con esta persona física tiene, o sea, puede actuar, está en condiciones de actuar, puede cumplir puede desarrollar ese tipo de actividades en el Uruguay, voy a tener que ir a la ley alemana, que es la ley de constitución de esa persona jurídica. Y para resolver el contrato, voy a tener que ir al lugar de cumplimiento. ¿No? O sea, son Bien, distintos aspectos, distintos problemas que afectan a distintas partes de esa situación. Pero sí, me puedo encontrar con varios problemas de esos. Me puedo encontrar con uno solo o me puedo encontrar con varios en el mismo caso. Sí, es verdad. Eso nos bien, puede bien. pasar. Bueno, eh, entonces, estos elementos de extranjería relevantes, ¿no? Que son los que hay algunos otros, mencionamos los más importantes, pero ahí puede aparecernos otros. No sé, en el caso de la responsabilidad extracontractual, tenemos otro punto, otro elemento de extranjería relevante, que es el lugar donde ocurrió el hecho que da origen a la responsabilidad, ¿no? Ese es otro punto, otro elemento de extranjería relevante. Entonces, podemos encontrarnos con otros elementos.
pero fundamentalmente para que ustedes tengan la noción o para que ustedes se puedan ir ubicando dentro de lo que es el derecho internacional privado, estos son como los elementos de extranjería relevantes clave. Pero ¿por qué estos elementos de extranjería son relevantes? Y bueno, ya dijimos que el criterio teórico no nos era suficiente, no nos alcanzaba, o sea, no era, no nos ayudaba para determinar la relevancia de los elementos de extranjería, y Alfonsín recurría al criterio positivo. Y el criterio positivo no es otro que el que surge del derecho positivo, ¿no? Entonces, estos elementos de extranjería son relevantes porque nuestro derecho internacional privado positivo los ha erigido como tales, los ha consagrado como relevantes. ¿Por qué estos elementos de extranjería y no otros? Bueno, estas son cuestiones de política legislativa. Hay una vieja dicotomía que ya va quedando un poco más diluida con el tiempo, con el transcurso del tiempo, que es la dicotomía nacionalidad-domicilio, ¿no? O sea, nosotros en el Uruguay y en la región adoptamos el criterio del domicilio. Los países europeos, para los temas vinculados con las personas, eligieron la nacionalidad. ¿Por qué unos elegimos un criterio o un elemento de extranjería relevante y otros eligieron otro elemento de extranjería relevante? Bueno, esto obedeció a la realidad de cada lugar al momento de la codificación, al momento de legislar. ¿Por qué Europa eligió la nacionalidad? Bueno, les cuento brevemente, porque es muy largo todo el desarrollo, pero brevemente para que ustedes vean. Europa, en el momento de legislar, de sus primeras normas sobre esta materia, que datan del siglo XIX, Europa era una región de emigración, ¿no? La gente se iba de Europa y venía para acá, ¿no? Venía mucho para acá. Entonces, la manera de mantener aglutinada a la población europea, a los europeos, de mantenerlos unidos de alguna manera a su nación, era adoptar el criterio de la nacionalidad, o sea, del estado de origen del individuo. De esa manera se seguía aplicando el derecho de ese estado, aun cuando las personas estuvieran en otro lugar. O sea, para determinar la capacidad de las personas se les aplica la ley de la nacionalidad, aunque vivan en el Uruguay. Si el problema se suscita en Italia o en Francia o en España, la capacidad se va a regular, se va a seguir regulando por la ley española. Entonces, si ustedes le preguntan a un abogado español cuál es la ley aplicable a la capacidad de un individuo que vive en el Uruguay, pero que es español, le va a decir, es la ley española. Y esa misma persona, cuando le pregunta a un abogado uruguayo, le va a decir, no, la ley aplicable a la capacidad es la ley del domicilio. Y la persona muy probablemente diga, pero alguno de los dos me está contestando mal, ¿no? Entonces, no es así, no le están contestando mal. Cada uno le está contestando a la luz del derecho que él aplica. Si la situación se suscita en Europa, seguramente van a aplicarle la ley de la nacionalidad, porque allí es el centro neurálgico, como decía alguien hoy, o sea, es donde se plantea el problema y el abogado, el juez que analiza ese caso, lo va a analizar a la luz de sus normas de derecho internacional privado. Si se plantea acá, nosotros lo vamos a analizar a la luz de nuestras normas del derecho internacional privado. Entonces, las dos respuestas están bien. Depende de dónde se analice el caso, en dónde se plantee el caso. Entonces, en Europa, en el momento de
digamos, de mayor desarrollo de la codificación, Europa estaba viviendo un momento de emigración. Y por eso la forma de seguir aplicando su derecho era adoptar este criterio de la nacionalidad. En nuestros países era al revés. Nosotros estábamos viviendo una ola de inmigración de distintos países del mundo, ¿no? Entonces, si nosotros adoptábamos un criterio como el de la nacionalidad, en nuestro país, como dice por acá Estela, nunca se hubiera aplicado nuestro derecho. Entonces, un poco en el afán también de aglutinar, pero en este caso de aglutinar a todos los que vivían dentro de nuestro territorio, lo que se decidió fue adoptar este criterio del domicilio, para las cuestiones vinculadas con las personas. Entonces, esta adopción de uno u otro criterio, para el caso de domicilio, nacionalidad, obedece a este tipo de situación. Y así ocurre con todos los con todos los elementos de extranjería, ¿no? O sea, obedecen a razones que cada Estado entiende, justifican la adopción de ese elemento de extranjería como relevante. ¿Tá? Sí, Daniela. Sería un poco entonces lo que hablaba Fresnedo cuando se refiere al término comercio internacional, entonces, en base a las situaciones que se dan entre los privados particulares, entre Sí, cuando habla del comercio, en realidad ese lo que se refiere, tráfico de situaciones, ¿no? ¿cómo? Como ese tráfico de situaciones jurídicas que se dan entre los particulares Sí, cuando internacionales. hablamos del comercium o del tráfico jurídico externo, de lo que estamos hablando ni más ni menos que de las relaciones que se entablan entre personas, entre sujetos privados pertenecientes a distintos estados, ¿no? Es eso lo que por más que se hable de comercium, no, esto no se reduce al comercio, ¿no? Se habla de comercium porque como todo esto arrancó en la Edad Media, y arrancó justamente con el comercio. Como en el origen de todo esto estuvo el comercio, se quedó ese término del comercium internacional. Pero cuando hablamos del comercium internacional estamos hablando de todos los vínculos, de todo tipo, personales, comerciales, familiares, que trascienden las fronteras del Estado. ¿No? Y eso también queda incluido dentro del concepto de tráfico jurídico externo, ¿no? Sí, Ángela. Sí, ahora que hizo la compañera el comentario del comercio y esto que usted estaba diciendo de como de transponer las fronteras, recordé algo que leí ayer de Herbert, que él habla de una relación, no habla de una relación jurídica específica en sí, sino que dice que cualquier relación jurídica que se dinamiza es una relación internacional, porque transpone las fronteras. Y Herbert hace el hincapié, si no entendí mal, en el aspecto dinámico, pero no el aspecto dinámico en moverse físicamente, sino que en el sentido de movilidad en cuanto a un sentido jurídico de aspecto dinámico, o sea, de salir del estado en el que se constituyó esa relación, o sea, de salir de ese orden jurídico donde se fundó, orden jurídico fundante. Sí, sí, claro, sí. Es un poco el ejemplo de lo que Gita hablaba como las relaciones relativamente internacionales, ¿no? O sea, son relaciones que no necesariamente ya nacen con un montón de vínculos con otros estados, pero que por alguna razón trascienden fronteras, ¿no? Trascienden las fronteras. Y esto implica entonces poner en marcha estos mecanismos o sea, de estar alerta para ver cómo a estos vínculos que de repente trascienden fronteras, los vamos a regular, ¿no? O sea, cómo los vamos a resolver. Bueno, esto de los elementos de extranjería relevantes quedó claro, porque este es un elemento clave de nuestras relaciones, ¿no? Y vamos a ver cómo
vamos a volver a hablar de esto, de los elementos de extranjería relevantes. Muchas veces vamos a hablar de esto. Porque como aparecen en el derecho positivo, como los vamos a encontrar en el derecho positivo, entonces eh, lo vamos a ver continuamente. ¿Verdad? ¿Alguna Profesora, pregunta sobre esto? perdón, profesora, Sí. lo que a mí me contesta ahora una pregunta. Usted dijo el primer día de clase, si no me equivoco, que era sumamente importante en esta materia, como una de las primeras preguntas era lograr determinar cuál era el ordenamiento jurídico interviniente. Entonces, si yo ahora sigo el razonamiento de Alfonsín, digo, claro, porque tengo que determinar cuál es el ordenamiento jurídico para poder desprender de ahí cuáles son los elementos de extranjería que serían relevantes. ¿Puede Bueno, ser? Por bueno, lo menos tendría sí, que ver. sí y no. Y ahora le explico por qué. O sea, lo que usted dijo está bien, porque yo, para determinar cuáles son los elementos de extranjería relevantes, me tengo que parar en un ordenamiento jurídico, porque esos elementos de extranjería relevantes surgen del derecho positivo, como decía Alfonsín, ¿no? Entonces, yo me tengo que parar en un ordenamiento jurídico que va a ser el mío. O sea, nosotros, cuando hagamos el análisis, cuando busquemos soluciones, las vamos a buscar dentro de nuestro derecho positivo, porque es el derecho positivo que nos obliga a nosotros, como abogados, como jueces, como escribanos, ¿eh? Como registradores, es el ordenamiento jurídico que nos obliga. O sea que nosotros allí vamos a ver cuáles son los elementos de extranjería relevantes. Esto que usted está diciendo, esta reflexión suya, me lleva a decirles, espero que lo comprendan y si no lo comprenden, me preguntan, que a través de estos elementos de extranjería relevantes, o en estos elementos de extranjería relevantes, vamos a encontrar el derecho aplicable a la relación privada internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Yo dentro de mi ordenamiento jurídico, como decíamos recién, voy a buscar, voy a detectar si esa relación que yo debo resolver es de derecho internacional privado o no. O sea, ¿es relevante para el derecho internacional privado o no? O directamente me voy al derecho interno y chao, porque no está afectada de un elemento de extranjería relevante. Si yo llegué a la conclusión de que, según mi ordenamiento jurídico, esa es una relación privada internacional, la relación que yo debo resolver es una relación privada internacional, entonces se me va a presentar el problema de cuál es el derecho aplicable. ¿Sí? O sea, ¿cómo se regula esa relación? Puede pasar, como hablamos del pluralismo metodológico hace un ratito, que en ese mismo ordenamiento jurídico en mi ordenamiento jurídico, yo ya tenga la respuesta directa, final, material para mi problema. Por ejemplo, podría ocurrir, no es lo que pasa, pero podría ocurrir que yo tuviera una norma que dijera que en el derecho internacional privado la capacidad se adquiere a los 18 años. ¿Sí? Podría pasar. Y ahí ya tendría resuelto el problema. ¿Tá? Pero esto no es así. En materia de capacidad, lo que me dice la norma vigente en el Uruguay es que la capacidad se rige por la ley del domicilio.
O sea, esa norma, al decirme cuál es el elemento de extranjería relevante, me está diciendo también cuál es la ley aplicable. ¿Sí? Por eso yo les decía que vamos a volver sobre los elementos de extranjería relevantes, porque la norma, al designar el elemento de extranjería relevante, está diciéndome que ese es el derecho aplicable a la relación, porque por algo es relevante. Es relevante porque es el derecho que más está, que más cerca está de esa relación jurídica. ¿Sí? No sé si fui clara con esto. Capaz que le generé más dudas. Yo entendí entonces, claro, yo lo estaba diciendo al revés. En realidad me tengo que parar en mi derecho positivo, ver los elementos que están en esa relación y va a ser mi derecho positivo el que me dé el ordenamiento jurídico que tengo que aplicar. Exacto. Pero el elemento, cuando la norma le dice qué derecho tiene que aplicar, el derecho de qué Estado tiene que aplicar, está simultáneamente estableciendo cuál es el elemento de extranjería relevante. ¿Es muy complicado esto? Es complicado, yo sé que sí. Pero esto, porque a raíz de su reflexión me adelanté un poquito, ¿no? Pero justamente al designar la norma a un elemento de extranjería como relevante, esa relevancia que tiene ese elemento hace que sea o que coincida con el derecho que hay que aplicar, porque justamente es de tal relevancia que ese es el derecho que hay que aplicar. ¿Sí? Si alguien quiere preguntar, encantada, pero de todos modos no se preocupen mucho porque en una o dos clases en alguna más vamos a volver sobre esto. ¿Tá? Por ahora, lo que importa es que ustedes entiendan que el elemento de extranjería relevante surge del derecho positivo. Surge del derecho positivo del aplicador del derecho, en este caso de nosotros. El elemento de extranjería relevante va a surgir de nuestro derecho positivo, de nuestro derecho internacional privado positivo, vigente en el Uruguay. ¿Sí? Eso es lo que a esta altura importa. ¿Alguna pregunta? ¿Siempre el derecho nacional nos da la respuesta de qué ordenamiento jurídico aplico? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero primero, siempre el derecho, o sea, la respuesta acerca de qué ordenamiento jurídico es aplicable, la tenemos que buscar en el derecho positivo. ¿Ah? Eso siempre lo tenemos que buscar en el derecho positivo. Puede haber, a ver, y cuando hablamos de derecho nacional, yo prefiero hablar a esta altura, porque ahora vamos a ingresar en el tema de las fuentes, yo prefiero hablar del derecho positivo uruguayo, porque en el derecho internacional privado esto del derecho nacional puede ser peligroso. Ejemplo, Andrea, ¿ejemplo de qué? ¿Un ejemplo práctico de qué? A ver, siempre debe estar a texto expreso en alguna norma o tratado. Bueno, por ejemplo, em, supónganse ustedes que
se trata de una persona, de una sociedad comercial, ¿eh? que, no, borro lo de la sociedad comercial, vamos a poner algo más. Supónganse ustedes que se trata de una pareja que se casó en España y por razones de trabajo se viene a vivir acá, al Uruguay. ¿Sí? Están viviendo en el Uruguay y en algún momento se plantea la necesidad de determinar si esa pareja está casada o no. O sea, ellos dicen, nosotros estamos casados. Bueno, ellos tienen que acreditar si están casados o no, sea para contratar, sea para lo que sea. ¿Cómo sé yo si están casados? Ellos vienen y me traen una partida de matrimonio que dice que se casaron ante el funcionario del registro civil español. ¿Sí? Ahora, eso, creo que pusimos un ejemplo parecido en la primera o segunda clase, eso solamente me prueba que ellos se casaron en España. Hay una partida que documenta un acto jurídico celebrado en España. Pero ese matrimonio puede surtir efectos en el Uruguay porque esa partida lo que hace es no dejar duda de que ellos se casaron en España. O sea, yo eso no lo puedo discutir porque hay un documento que lo prueba. Ahora, ese matrimonio que se celebró en España, ¿puede surtir efectos en el Uruguay? Bueno, entonces, yo ante esto, ya, yo a esta altura de mi vida, sé que, de acuerdo con el derecho positivo uruguayo, en este caso la Ley General de Derecho Internacional Privado, uruguaya, el elemento de extranjería relevante en materia de matrimonio es el lugar donde se celebró el matrimonio. ¿Sí? No me acuerdo ahora del número del artículo, pero tengo acá el libro, así que lo voy a buscar. Vieron que hay que ir siempre, uno siempre tiene que ir al derecho positivo. El artículo 22, Sí. el artículo 22 dice justamente que la ley del lugar de la celebración del matrimonio rige la capacidad de las personas para contraerlo, la forma, la existencia y la validez del acto matrimonial. Con lo cual me confirma esto que yo les decía hoy más temprano, de que el lugar de celebración del matrimonio es un elemento de extranjería relevante. Esta entonces es una relación privada internacional, porque el matrimonio no se celebró en Uruguay, ¿no? Si el matrimonio se hubiera celebrado en Uruguay, estábamos ante una relación privada nacional. Pero el matrimonio se celebró en España, de eso no cabe duda, porque tengo una partida. Como se celebró en España, es una relación privada internacional. Lo mismo hubiera ocurrido si el matrimonio se hubiera celebrado en la Argentina, ¿ah? O en cualquier otro lado. Es una relación privada internacional. Entonces, esta norma, este artículo de la Ley General de Derecho Internacional Privado, a mí me dice que estoy ante una relación privada internacional, porque dice que el elemento de extranjería relevante es el lugar de celebración. Pero dice más este artículo. Dice que la ley aplicable a la forma del matrimonio, a la capacidad para contraerlo, etcétera, es la ley del lugar de celebración. O sea que al decir que el elemento de extranjería relevante es el lugar de celebración, también está diciendo que esa ley de ese lugar es la aplicable. ¿Sí? Entonces, coincide
el elemento de extranjería relevante con la ley aplicable. Cecilia. A mí, para dar un ejemplo, a mí me pasa con una clienta que yo tengo que es española, y ella acá en Uruguay ha comprado distintos inmuebles y ha vendido. Y ella es casada en España. Yo no sé si es en toda España que rige esto o es en Cataluña específicamente, porque eso no lo tengo claro, pero que ellos cuando se casan es distinto al casamiento acá en Uruguay porque directamente no nace la sociedad conyugal, sino que por el contrario, ellos es como que, o sea, nosotros cuando nos casamos normalmente tenemos la sociedad conyugal y para que no nazca la sociedad conyugal tenemos que hacer cosas extras o la capitulación o la separación judicial de bienes. Pero ellos por el contrario es al revés. Ellos directamente cuando se casan no nace la sociedad conyugal. Entonces ella puede venir acá y actuar independiente, o sea, sin la firma del esposo para que los compañeros entiendan. Entonces cuando le lleva la documentación a los escribanos tiene que llevarle todo, unos documentos que ella tiene que explican que la forma de la sociedad conyugal de ella es así y por lo tanto cuando ella vende los bienes que tiene no precisa la firma del esposo porque se rige por la ley del lugar donde ella se casó. Bueno, bien, muy bueno el ejemplo, porque es de la vida real, está muy bien. Sí, en España pasa que si bien ellos tienen tienen unas normas sobre régimen de bienes, según la comunidad autónoma, o sea, hay comunidades autónomas que tienen reglas sobre régimen de bienes, reglas internas, ¿no? Sobre cuál es el régimen, son distintas a las del resto del país. El País Vasco también tienen unas normas que vienen desde la Edad Media. O sea, cuando uno dice derecho español, hay que andar con mucho cuidado, está muy bien que ella haya traído esa documentación, porque el derecho español en este sentido no es uniforme, o sea, no es que digo derecho español y como cuando digo uruguayo, ¿no? Es todo igual. En esa materia, en materia de régimen de bienes, depende de la comunidad autónoma española cuál es el régimen de bienes. Entonces, está bien. Pero efectivamente, en ese caso, como dijimos que todo lo que tiene que ver con las personas en el Uruguay se internacionaliza o el elemento extranjero está dado por el domicilio, acá lo que importa, lo que internacionaliza este vínculo que trae compañera, que es el régimen de bienes de ese matrimonio, es el domicilio conyugal, el primer domicilio que tuvo ese matrimonio. Eso es lo que hace que esa relación le interese al Uruguay, al derecho internacional privado uruguayo. Lo que internacionaliza a ese régimen de bienes es que el primer domicilio conyugal de ese matrimonio es con España. ¿Y eso de dónde sale? ¿Quién lo dice que eso es así? Bueno, lo dice el artículo 25. ¿Ah? Lo dice el artículo 25. Entonces, el 25 de la ley, ¿no? Entonces, eso que internacionaliza a ese vínculo también determina que la ley aplicable sea esa. ¿Sí? Ahora, me preguntan, ¿siempre debe estar a texto expreso en la norma o tratado? Bueno, sí, en principio sí, o sea, los elementos que internacionalizan a la... perdón, me quedó algo colgando de lo que preguntó Santiago Hernández. Denme un momento que voy a tratar de contestar a todos. Lo que internacionaliza la relación, o sea, el elemento extranjero relevante siempre va a surgir a texto expreso, debería surgir del derecho positivo. ¿Sí? Vamos a ver que hay situaciones que no están contempladas en el derecho positivo. Les doy el ejemplo más actual, porque nosotros con la ley de derecho internacional privado, que es bastante nueva, se trató de cubrir una cantidad de cosas que antes no estaban cubiertas, de situaciones más novedosas que antes no estaban cubiertas, pero igual quedaron cosas sin cubrir. Y uno de los temas que está sin cubrir es el de la paternidad subrogada, por ejemplo. Nosotros no tenemos ninguna norma que regule la maternidad subrogada desde el punto de vista internacional, porque la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida no regula los problemas internacionales de las técnicas de reproducción humana asistida. Justamente con el tema de la maternidad subrogada es un tema que se da mucho a nivel internacional, ¿no? Y fíjense ustedes que más en nuestro caso, en donde la ley es bastante restrictiva, ¿no? O sea, se dan situaciones. Yo conozco 2 o 3 casos
a esta altura ya que han tenido lugar en el exterior, ¿no? Entonces, en esos casos estamos en una situación privada, porque hay situaciones que no están expresamente contempladas. Esto pasa pocas veces, pero pasa, ¿no? Y eso genera un problema, ¿no? Esto, el derecho internacional privado de todos modos trata de resolver estas situaciones, lo vamos a ver cómo, no, es muy pronto todavía para hablar de esto, pero trata de resolverlo de una manera, vamos a ver cómo hacemos en casos como esto, ¿no? Lo otro a lo que yo quería hacer referencia es lo que decía Santiago Hernández, es siempre el derecho nacional nos da la respuesta que ordenamiento jurídico aplico, y yo decía, yo prefiero hablar de derecho positivo uruguayo, porque hablar de derecho nacional, sobre todo a la luz de lo que vamos a ver ahora en materia de fuentes y naturaleza del derecho internacional privado, puede ser equívoco. ¿No? Dejémoslo, o sea, lo dejo así, o sea, hablar de derecho nacional no es estrictamente correcto en derecho internacional privado. Ahora va a entender por qué, cuando hablamos de la naturaleza de las fuentes. Siempre el derecho positivo, o normalmente el derecho positivo, es el que nos da la respuesta de qué ordenamiento jurídico aplico. A veces pasa que no está regulado el problema. Y ahí es donde hay que buscar mecanismos para ver cómo resolvemos el problema. Igualmente. ¿Ah? Sí, claro. Sí, Santiago. Sí, buen día. Justamente eso es lo que hace una consulta. O sea, primero tenemos que ir siempre, o están estos casos excepcionales que ya comentó recién, pero digo, la mayoría de los casos tenemos que ir siempre a la Ley General de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Bien, vamos a ver que esto no es tan así. Vamos a ver que esto no es tan así. Por eso yo les decía, porque hemos puesto ejemplo con la Ley General, pero vamos a ver que esto no es tan así. ¿Está? Tenemos que entrar en el tema de la naturaleza y las fuentes para ver cómo funciona esto. ¿Está? Sí, el derecho nacional, el derecho interno, y no solamente el derecho interno. Aguarden un poquito, tengan un poquito de ciencia, que ahora con la naturaleza y las fuentes vamos a entrar en eso, justamente, que es una de las peculiaridades del derecho internacional privado. Otra de las peculiaridades. Claro, hay tratados y convenciones, exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, si ustedes empezaron a leer el tema de la naturaleza del derecho internacional privado, se han encontrado con que este problema de la naturaleza en esta materia es muy importante. Y refiere a dos aspectos que están vinculados con su nombre: al privado y al internacional. O sea, el derecho internacional privado es un derecho privado. El derecho internacional privado es un derecho internacional. Perdonen, pero mi perrita hoy está un poco nerviosa. Entonces, cuando hablamos del tema de la naturaleza, nos vamos a plantear estos dos. O sea, se va a plantear desde estos dos ángulos, ¿no? El derecho internacional privado es un derecho privado. Vamos a arrancar por este, porque el derecho internacional privado es un derecho privado. Bueno, plantearse si es un derecho privado o no ha dado lugar a distintas posiciones. ¿Sí? Ha dado lugar a distintas posiciones. Uno puede decir, bueno, es un derecho privado, porque en realidad lo que regula son relaciones privadas y nacionales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, este es un derecho que es privado, es un derecho privado. Sin embargo, hay quienes han sostenido que el derecho internacional privado no está privado. Y miren ustedes por dónde viene esta vuelta. Porque hay quienes han sostenido que en la medida que el derecho internacional privado elige el derecho aplicable de uno u otro estado, o elige el juez competente, ¿no? Determina el juez competente, lo que está haciendo de alguna manera es trabajar o elegir soberanías, ¿no? Entonces, en la medida en que el derecho internacional privado distribuye o elige leyes aplicables o jueces competentes, está manejando cuestiones de soberanía. Y desde ese punto de vista, no sería un derecho tan privado, ¿no? La verdad es que, en primer lugar, ¿no? La frontera entre lo público y lo privado es cada vez más difusa, ¿no? Cada vez más difusa. El derecho internacional privado, creo que también lo dijimos en la primera clase y en la segunda, se nutre y tiene vasos comunicantes con el derecho internacional público, por ejemplo, cuando toca las cuestiones que atañen a derechos humanos, que sobre todo en materia de derecho de familia y de tienen, sobre todo en los últimos tiempos, una incidencia cada mayor. El derecho internacional privado, fíjense ustedes, no sé si ustedes miraron la guía didáctica que subimos a EVA, pero ustedes saben que el programa de derecho internacional privado, este es una parte de los problemas que tenemos que resolver, era toda la materia procesal internacional. O sea, todo lo que atañe a la cooperación judicial internacional, a la eficacia de sentencias,
de lo que hablamos como problemas que resuelve el derecho internacional privado, se estudia en el capítulo de derecho procesal internacional. El derecho procesal, en el derecho interno, no es un derecho privado. No es un derecho privado del derecho procesal. Pero nosotros lo estudiamos dentro del derecho internacional privado, al derecho procesal internacional. ¿No? Y fíjense ustedes que también estudiamos dentro del derecho internacional privado al derecho penal. Cuando estudiamos extradición, o estudiamos cooperación penal internacional, el derecho penal no es derecho privado. En el derecho interno, ¿no? Sin embargo, el derecho internacional privado entra en el capítulo de la extradición, de la cooperación penal internacional. Estudiamos también, no llegamos a tiempo, pero estudiamos los principios del derecho penal, donde ahí la territorialidad del derecho penal es uno de los principios, o sea, ¿cuál es la ley aplicable a un delito? Eso forma parte del derecho internacional privado. Entonces, esta distinción entre derecho público y derecho privado parece un poco, digamos, ¿no? Porque el derecho internacional privado, fíjese que si incluye al derecho procesal internacional o al derecho penal internacional, lo hace justamente en aras de lograr su objeto, la regulación de la relación privada internacional. Porque cuando estudiamos la operación judicial internacional, esto cuando estudiamos la posibilidad de grabar un embargo en otro estado, de notificar a una persona en otro estado, o la de tomar prueba en otro estado, esto tiene que ver también con regular a la relación privada, ¿no? O sea, con encontrar respuesta a esa relación privada, que ha dado lugar a una controversia en relación con la cual es necesario, por ejemplo, tomar declaración a un testigo del interior. O sea, todo esto contribuye a aquello de lo que hablamos de la continuidad jurídica de las relaciones privadas, más allá de las fronteras. ¿Sí? Entonces, esta discusión acerca de lo privado y lo público se ha dado tradicionalmente, lo van a ver en los libros, pero digamos que es como para quedar un poco ociosa. Vuelvo a reiterar la porque lo que está detrás de todo esto nuevamente es la relación privada internacional. Sí, Stephanie. Es un poco lo que dice la posición ética, digamos, que él tiene como un carácter mixto, que tiene dos aspectos, uno público, que consiste justamente en la determinación de la competencia legislativa de cada Estado, y uno privado, que consiste en regular las relaciones de la vida social, que es justamente lo que es interno. Sí, yo lo de la competencia legislativa, la verdad, es que tampoco lo veo como una cuestión en la que el Estado se atribuya competencias como de... El Estado simplemente lo que hace, o el legislador lo que hace es seleccionar un derecho aplicable, ¿no? O sea, no está repartiendo soberanías entre Estados, ¿no? Yo creo que lo veo más por el lado de las políticas legislativas, que también ayuda a la continuidad de la relación jurídica. Desde ese punto de vista, yo, eso es un comentario, digamos. Correcto, sí, exactamente, está bien, de acuerdo. Bueno, y nos queda la otra discusión, que es el derecho internacional privado, el derecho nacional o un derecho internacional. Hay que batallar esas posiciones que ustedes han visto en el derecho internacional público, seguramente, del monismo internacional y del monismo nacional, monismo internacional y dualismo, ¿no? O sea, el derecho nacional, o el orden jurídico, pensar en el monismo nacional implica pensar en un derecho internacional privado nacional, ¿sí? Y un derecho nacional privado internacionalmente subordinado al derecho nacional. El monismo nacional implica la inversa, ¿no? O sea, el dominio del orden jurídico internacional sobre el derecho nacional. Una primacía, una jerarquía de uno sobre el otro, ¿no? O sea, el derecho internacional domina o se pone por encima, prima sobre el otro. O, en su defecto, en el mismo nacional, el derecho nacional prima sobre el derecho internacional. Y el dualismo habla de dos caminos separados, ¿sí? De dos ordenamientos separados, el orden nacional y el orden internacional. Bueno, esto que ha sido, estas teorías son teorías clásicas, ¿no? En el derecho internacional se han expuesto, como les digo, en el derecho internacional público se estudian. Cuando llegamos al derecho internacional privado, a ver, hay autores que hablan en la actualidad del monismo internacional, o sea, de supremacía del tratado con respecto al derecho nacional, pero a mí me gusta mucho, y la verdad que en nuestra hay bastante consenso en nuestra doctrina, en la actualidad, en cuanto a no adherirse o no llevar el problema a esos términos, sino en hablar de una cuestión de competencia. De competencia, o sea, de ámbito de aplicación. Cuando hablo de competencia, de ámbito de aplicación. Esta es una posición sostenida por el doctor Diego Perti, a quien vamos a nombrar muchísimas veces en este curso. Profesor nuestro, que todavía tenemos con vida, y un experto, Canciller de la República. ¿Cómo? En su momento fue canciller de la República. Fue canciller, fue ministro del Interior, o sea, él ocupó canciller durante varios años, fue presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, o sea, es
una personalidad reconocida en el ámbito internacional, el doctor Perti. Y él, que bueno, es profesor de Derecho Internacional, y sigue siendo profesor de Derecho Internacional Privado, porque sigue siendo nuestro profesor, él entiende que aquí lo que se plantea es una cuestión de ámbitos de aplicación. Y para eso, para explicar esto, perdón un segundo, por favor, porque yo quiero explicar tranquila y ver, está enojada. Un segundo, por favor. Para explicar esto, para conversar de esto, a mí me gustaría que ustedes busquen a un texto, un tratado, que vamos a manejar mucho en este curso, desde ya, que es la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado. Y también les voy a pedir que tengan a mano el artículo 1 de la Ley General. ¿Sí? Vamos a empezar por la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, que es en el tiempo el primer texto. ¿Sí? ¿La tiene por ahí a mano? Yo tengo acá, profe. El Bueno, artículo. el artículo 1. Vamos a ir al artículo 1, que es el primerito nomás. La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con derecho extranjero se sujetará a la expresión de la Convención y demás cuestiones internacionales suscritas o que suscriban en forma bilateral o multilateral por las dos partes. En defecto de norma internacional, los Estados partes aplicarán las reglas estrictas de su derecho interno. Bueno, antes de entrar en este artículo, quiero comentar, esta Convención Interamericana de Normas Generales es una convención de la que Uruguay es parte, que fue aprobada en el ámbito interamericano, como su nombre lo dice, en el marco de la OEA, en el marco de un órgano que se creó, en su momento que fue la CIDIP, las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado, que se reunieron periódicamente a 4 o 5 años, se reunieron esas conferencias, y lograron normas, tratados de derecho internacional privado. En la segunda vez que se reunió la conferencia, que acá en video, en 1979, una de los tratados que aprobó fue la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Esta convención regula los problemas generales de la materia, ¿sí? Se dedicó a estudiar el funcionamiento del derecho internacional privado, ¿no? Por eso esa convención es tan importante, porque habla o regula las cuestiones de cómo trabaja el derecho internacional privado. ¿Ah? Por eso la vamos a dar todo el tiempo, esta convención. Es una convención que se la marquen, si tienen un libro, una recopilación impresa, márquensela, ¿no? Y si están en computadora, pongan favoritos, porque esta es una de las más recurrente. Entonces, este artículo 1, aunque el lenguaje podría ser mejor, o sea, podría perfeccionarse, dice: la determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con derecho extranjero, o sea, estamos hablando de, o podríamos traducir esta frase en, para saber cuál es el derecho aplicable a una relación privada internacional, querría decir esto, se sujeta, dice, a lo establecido en esta convención y demás convenciones internacionales suscritas, o sea, firmadas, o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados partes. ¿Qué significa esto? A ver si alguien, esta frase, ¿qué les parece que quiere decir esto? Soledad. Y pienso que aquellos que suscriban, o sea, que firmen, van a someterse a ese tratado o convención, a lo que establezca, van a dejar, digamos, de lado los riesgos que puedan surgir de ese ordenamiento, se va revelando un poquito. Que hablamos de lo que era relevante desde nuestro punto de vista, aquello que es relevante de lo extranjero, relevante de nuestro ordenamiento, sino que realmente vamos a regir lo que establezca el tratado, en lo que refiere a la relación con ese país que también suscribió ese tratado, simplemente. Yo creo que es no solamente que suscribir, sino a futuro. Es más sencillo que eso, es mucho más sencillo, pero bueno, Stephanie. Que los Estados partes se van a poner el derecho interno, no exista. No quiero todavía eso. Quiero esta frase, este primer párrafo. No, perdón. No quiero entrar en el segundo todavía. Rubens. Sí, creo que dicha convención, la que suscriban, obviamente, se ratifiquen parte de derecho positivo de ese país. Digamos. Bueno, vamos por ahí. Solana. Dice, dice que en ese párrafo, los Estados partes de la convención van a, en cualquier situación que los involucre en conflictos, van a dar prioridad a la convención, y si la convención no lo cubre, ahí sí van a implementar rápidamente una convención. Bueno, Ángela.